Bueno, en el Ateneo de hoy, que lo va a presentar la jefa, la doctora Melina Borín, va a hablar sobre novedades del Congreso Europeo de Aterosclerosis, donde ella estuvo este año en Glasgow, acerca de lípidos, de agonistas GLP-1 y de inhibidores de SGLT2. Todo tuyo. Bueno, gracias Gaby, gracias a todos por conectarse y bueno, vamos a repasar un poquito en esta agenda cosas que se presentaron, el foco que tuvo el Congreso de la Sociedad Europea de Aterosclerosis este año, de lípidos con foco en LDL. El otro foco que voy a mencionar van a ser todas cositas como muy salpicadas, pero fue lipoproteína A, de la cual va a haber un Ateneo, así que va a haber un Ateneo todo de LPA. El siguiente, dos perfiles de riesgo, el habitual y el nuevo, si se quiere, algo de agonista GLP-1 y algo de ISGLT2. Entonces, empezando con lípidos con foco en LDL, fue un tema muy central del Congreso Europeo. Esto es algo clásico, pero para repasarlo, ellos hacen muchísimo foco en esto, de la exposición acumulada al LDL, entendiendo a la izquierda, que es la exposición acumulada, con un concepto de pack years, como hacemos en el tabaco, que tiene relación con la cantidad de LDL y con la exposición temporal al LDL, igual que con el tabaco. Entonces definen un umbral de exposición al LDL, por debajo del cual hay progresiva placa, acumulación de placa, y por arriba, claro, incremento de riesgo de eventos coronarios agudos en función de todo ese LDL acumulado. A la derecha, en el eje Y, pero a la derecha, el riesgo de infarto en relación a este umbral de exposición del LDL acumulado. Y supongamos un término bastante habitual de LDL de 145, que llega al umbral y que tendría esa posibilidad de alcanzar ese umbral a una edad de alrededor de 40 años y a partir de ahí incrementar muy claramente el riesgo de infarto. Nosotros en general es el típico paciente que vemos. Vemos que tiene 40, 45, 50 años, tiene LDL algo alto y le damos estatinas o estatinas y ezetimibe y torcemos la curva de riesgo, reducimos la curva de riesgo de infarto con la línea naranja respecto a la roja. Entonces, lo que está sombreado en verde es el beneficio clínico de bajar el LDL tarde, de bajar el LDL desde los 50 años, que es lo que suele pasar, ¿no? Llegamos como medio tarde y lo tenemos que bajar. Entonces, también hay otro ejemplo que sería el de la hipercolesterolemia familiar, acá en rojo fuerte, con LDLs sumamente altos desde temprana edad, que alcanzan el umbral muy temprano y tienen riesgo, por ende, mucho antes y mucho mayor. Y finalmente, la tercera curva, que sería la ideal que tendríamos que hacer, con un LDL muy bajo, pero desde antes, con baja exposición temporal, alcanzan el umbral de LDL acumulado más tarde y el beneficio adicional de bajarlo temprano es mucho más grande. Entonces, más allá de que el riesgo de infarto a los 70 de estos modelos cambia mucho respecto al que no le dimos nada versus el que le dimos estatina medio tarde versus el que le dimos o era espontáneamente así, eh, tenemos que entender que se produce como una cuestión de inversión, y en eso hicieron mucho foco en este europeo, como si fuera que si mi retorno de la inversión es mucho más rico, más jugoso, cuando yo reduzco el riesgo desde muy temprano con exposición temporal más prolongada. Entonces ellos dicen, no solo más bajo es mejor, sino que antes en la vida es mejor, el retorno es mucho mejor y tiene que ser sostenido. Pero lo interesante es que si yo llego tarde, si le voy a dar algo a los 50 o a los 55 o lo que fuera, necesito bajar mucho más porque ahora perdí exposición temporal, porque la exposición temporal ya se produjo a LDL más altos. Entonces hablan esto muchísimo, estos tres conceptos. Después se discutió mucho
Este metaanálisis que se presentó justo en la fecha del Congreso, más de 100.000 pacientes en prevención secundaria, y que evaluó estatina de alta intensidad en monoterapia, que era lo típico que veníamos trabajando al de prevención secundaria, dale mucho, dale estatina alta. Eso es lo que vienen diciendo las guías. Y lo que se evaluó en el metaanálisis es qué pasa con el LDL, con la mortalidad y con los eventos cardiovasculares combinados en los distintos modelos de tratamiento. Estatina moderada sola, estatina alta sola en monoterapia, estatina moderada más ezetimibe y estatina alta más ezetimibe. Todo esto, más de 100.000 pacientes en 14 estudios, todos de prevención secundaria. Entonces, la estatina alta en monoterapia tiene esa eficacia que ustedes ven y esa tolerancia, desde ya que la eficacia más alta, la mayor reducción de todo está si hago estatina alta más ezetimibe. Pero la mejor tolerancia está en los grupos de estatina moderada más ezetimibe o estatina moderada sola. Combinando todas las cosas, resultó ganador en esta puja de modelos la estatina moderada más ezetimibe. Entonces, se evaluó esto y se produjo en el grupo estatina moderada más ezetimibe mayor reducción del LDL, de mortalidad y de eventos cardiovasculares combinados si lo comparábamos con estatina alta intensidad. Así que muy importante entender que la combinación es ganadora en estos términos. Y si vemos los estudios que estaban incluidos en este metaanálisis de más de 100.000 pacientes de prevención secundaria, todo favorece a estatina moderada más ezetimibe en lugar de estatina alta. Este es otro trabajo que se acababa de publicar a fin del 2024, un trabajo sumamente interesante que evalúa dos cosas. Una, qué fuerza tiene alcanzar la meta. En este caso, en vez de LDL, usaron no HDL, que captura, además del LDL, un riesgo eventualmente adicional atribuido a lo metabólico. Pero bueno, ¿cuánto impacto tiene alcanzar la meta y en qué timing de alcanzar la meta respecto a un evento coronario agudo? Entonces, la corte es enorme, es un trabajo muy interesante de más de 46.000 individuos con infarto y un total de más de 7.400 eventos cardiovasculares mayores. Mortalidad total, infarto no fatal, stroke no fatal, lo típico. Miren lo que pasó. A la izquierda vamos a tener las metas en LDL y a la derecha en el gráfico el hazard ratio que representa el llegar a la meta y el timing a la meta. Entonces, a la izquierda la meta, a la derecha el riesgo. El primer grupo es un grupo que partía de 155 de LDL, prevención secundaria, y nunca alcanzó la meta en todo el año. Ese tiene un riesgo de 1, un riesgo de referencia. Si el paciente, fíjense a la izquierda, alcanzaba la meta, pero se iba de la meta, por ejemplo, porque le discontinuaban la medicación, porque le reducían, el riesgo fue mayor. Fue mejor que versus nunca, digamos. Ahora vamos al siguiente grupo, que es que no alcanzó la meta inicialmente, pero en el tiempo, al año, finalmente llegó a meta, o sea, alcanzó la meta tarde. El grupo previo alcanzó temprano, pero fue corto. Este grupo llegó tarde a la meta, al año. Y el grupo que tuvo más beneficios es el que alcanzó la meta y la sostuvo. Entonces, digamos, alcanzó temprano y sostuvo. Ese fue el grupo que mayor reducción de riesgo tuvo respecto al de referencia. Entonces, de nuevo, más bajo es mejor, antes es mejor y sostenido es mejor. Y este es un diagrama de flujo que es complejo, pero para que se den idea, para que se animen a la gimnasia de las combinaciones. Recordar siempre, esto sobre todo es válido en pacientes de alto y muy alto riesgo, sobre todo si son pacientes que han tenido un evento coronario agudo. Entonces, ahí a la derecha abajo les pongo la reducción adicional a las estatinas que se produce con cada molécula cuando las estatinas ya están a bordo. Cuando las estatinas están y sumo ezetimibe, le voy a bajar 22% el LDL. Cuando las estatinas están y le sumo ácido bempedoico, reduzco 15% el LDL,
porque trabaja en el mismo ciclo, distinto al ezetimibe que trabaja a nivel intestinal. Y cuando a las estatinas a bordo le sumo un anti-PCSK9, sea monoclonales o un ARN de interferencia pequeño como inclisiran, de donde estoy le bajo el 50%. Entonces, tengan esos valores en la cabeza. A las estatinas ya a bordo, 22%, 15% o 50%. Y recordar un número muy importante, que es la regla del 6%. Cada vez que ustedes dupliquen la estatina, solo van a tener un 6% de reducción adicional. Porque cuando uno lo pasa de 20 de rosuvastatina a 40, el paciente siente que es un montón, uno mismo cree que es un montón y solo baja 6% adicional. Cuando viene el control, está casi igual. Entonces, esto es el pilar de por qué combinar. Las guías nuevas vienen todas hacia combinar. Si le vas a dar estatinas, dale estatina y ezetimibe. Si no alcanza, dale estatina, ezetimibe y bempedoico. Y si no, dale estatina, ezetimibe, bempedoico y anti-PCSK9. Veamos entonces, un segundo, el primer tipo de paciente, contacto inicial, arriba a la izquierda, paciente que no tiene tratamiento previo y viene de un infarto o viene de algo, o sea, tiene muy alto o muy alto riesgo y no tiene tratamiento previo. En ese paciente nos planteamos, ¿necesito una reducción menor del 60% para alcanzar la meta? Por ejemplo, la meta era menor de 55 de LDL. ¿Estoy más cerca que el 60%? ¿Estoy en 100, 110? En ese caso, le doy estatinas y ezetimibe. Por abajo de 60%, le doy la combinación, no le doy estatina sola. Si en cambio necesito una reducción de más del 60% para la meta, por ejemplo, tengo que alcanzar menos de 55, pero estoy en 150, ya sé que tengo que estar pensando en una triple combinación que tal vez incluya un anti-PCSK9, inclisiran o monoclonal. O sea, triple combinación. Desde ya en pacientes con probable intolerancia real, verdadera a estatinas, tengo que tener el ácido bempedoico con ezetimibe en la cabeza, por separados o juntos en un comprimido. ¿Qué pasa? Siempre recordar, porque esto también uno lo charla con los pacientes, el paciente dice, no, fíjese, voy a empezar a ir al gimnasio o voy a empezar a comer mejor. Dieta y ejercicio en el mejor escenario suelen ser 10% de reducción del LDL. Si tengo que alcanzar una meta de prevención secundaria menor de 55 y estoy en 140, no hay manera de que ese paciente con ninguna dieta ni con ningún ejercicio logre la meta. Esto para tenerlo siempre en la cabeza. Una vez que hice esto, ya estoy o con estatinas y ezetimibe o en intolerantes con bempedoico y ezetimibe, o si tengo una reducción enorme para hacer, eventualmente estoy pensando en la triple combinación. Hago un primer control a las 4 a 6 semanas. Sepan para ustedes que en una semana ya tienen el mejor efecto que se puede tener con este tipo de medicaciones, pero le damos 4 a 6 semanas, reforzamos la adherencia, la toma nocturna para mayor efectividad de la estatina. El hígado sintetiza colesterol durante la noche, así que por eso en varias estatinas es mejor la toma entre vespertino y que se vayan a dormir. Bueno, una vez que tuve, entonces, partí de la combinación doble, chequeo a las 4 o 6 semanas. Y la pregunta es, ¿estoy en meta de LDL? Si estoy en meta, y eso es lo que puse ahí, estoy en meta, sí, listo, continúo igual. Y esa persona va a quedarse con una combinación doble. Si yo no estoy en meta, pero me falta poquito, menos del 30%, puedo pensar en bempedoico, porque como tienen a la derecha abajo, redujo más o menos un 15% adicional. Y ahí voy a quedar con una triple combinación. Estatina, ezetimibe, bempedoico. Triple combinación oral. ¿Qué pasa? Si estoy a más de 30%, el bempedoico no va a alcanzar y voy a tener que pensar en un anti-PCSK9 y pensar o en una triple combinación con anti-PCSK9 o en una cuádruple, estatina, ezetimibe, bempedoico, anti-PCSK9.
Ahora vamos a otro ejemplo. El paciente tuvo un síndrome coronario agudo, o tiene algo, o tiene mucho riesgo, o lo tuvo previamente, pero tenía estatinas. Cuando llega a ustedes, ya tenía estatinas. Eso es bastante común. La típica es todos los pacientes con Rosuva 10, todos. Aunque no lleguen a la meta, tienen Rosuva 10, esto es de todos los días. Entonces, el paciente tenía Rosuva 10, Atorva 10, Atorva 20, ya la tenía a bordo. Sé que tengo que bajar menos del 25% para alcanzar la meta. En ese caso, entonces, voy a poder sumarle Ezetimibe, que abajo a la derecha ven que reduce más o menos 22-24%. Pero si lo que tengo que bajar es más de 25% y el paciente ya tenía estatinas, voy a tener que pensar en sumar ese timibe y probablemente me falte algo más. O sea que ya voy a estar en una triple combinación. Cuando le di la doble combinación con ese timibe, chequeo a las 4 semanas si estoy en meta. Si estoy en meta, sigo así y me quedo estatina y ese timibe. Si no estoy, falta poquito, le adiciono bempedoico y quedo con triple oral. Y si no estoy, pero me falta mucho, voy a tener que pensar en un anti-PCSK9 y estoy en triple con anti-PCSK9. Finalmente, el más desafiante es el paciente que tiene estatina y ezetimibe previos. Ya se jugaron con todo y por ahí estoy en meta. Ahí vería si sigo igual o le duplico o le pongo un bempedoico adicional. Y si no estoy en meta, estoy fuera de meta, probablemente vaya a necesitar un anti-PCSK9 y triple combinación. Entonces, el concepto es, tengo doble terapia, triple terapia oral o triple terapia con anti-PCSK9 o eventualmente cuádruple terapia. Y fíjense en colores cuántos grupos tienen combinaciones. Piensen siempre en combinar. Y recuerden entonces, combinar es importante. Ezetimibe agrega 20 y pico, bempedoico agrega 15, anti-PCSK9, más costoso, subcutáneo por ahora, viene un oral pronto, pero baja mucho. De donde están, baja a la mitad. Entonces, para resumir, combinaciones de fármacos para alcanzar la meta, doble, sobre todo cuando hay mucho riesgo, triple cuando a pesar de la doble estoy afuera, triple con anti-PCSK9 o cuádruple cuando estoy afuera a pesar de lo previo. Concepto entonces, el primer concepto de esta parte de ELEAS, es crucial, alcance de metas, central, usar combinaciones, el LDL lo más bajo posible, lo antes que podamos lo bajamos lo más posible y durante el mayor tiempo posible. Bajo, antes y durable sería. Siguiente toquecito, más cortito, LPA. Como todos ustedes saben, va a haber un Ateneo especial de esto, todo de LPA. Se asocia al riesgo, desde ya, tiene una asociación con riesgo cardiovascular, más LPA, más riesgo cardiovascular. El problema es que la prevalencia es de 20% o más. O sea que 1 de cada 5, o un poquito más aún, tienen LPA alta y nos consultan tan solo por eso, porque está muy de moda, ¿no? Y está de moda porque vienen terapéuticas específicas. ¿Qué tenemos para LPA? Y hubo muchas mesas de LPA. Reducir el riesgo, reducir más el LDL, usar monoclonales o usar inclisiran, ambos rondan el 20% de reducción de LPA. ¿Aspirina en baja dosis? Es una pregunta, porque hay estudios que parecen mostrar que es mejor, andan mejor los pacientes que les tocó aspirina. Las terapéuticas específicas de anti-LPA que van a venir, el obicetrapib es un CETP inhibidor que está en estudio, está en un estudio de eventos que se llama Prevail. El obicetrapib baja 40% el LDL y casi 40% el LPA, o sea que combina ambas cosas. Y el último tema que les menciono es el screening en cascada. Cuando ustedes tienen a alguien con LPA muy elevada, es muy probable que alguien más en la familia tenga LPA muy elevada. Como ustedes saben, esto es un color de ojos muy genético, no se modifica con nada de lo que tengamos a mano. Entonces, o reduzco mucho el LDL o pienso en alguna terapéutica que tenga algún impacto en el LPA. Esto es un score que se usa, que está bajo el LP Clinical Guidelines, que nos permite estimar el riesgo
sin incluir la LPA, el riesgo del paciente incluyendo la LPA, y finalmente abajo tiene una botonera que permite estimar cuánto LDL le debo bajar o cuánta presión arterial debo bajar para lograr aproximar el valor de riesgo con el LPA alto versus si no tuviera LPA alto, intentando mostrarnos cuánta acción, cuánta intensidad de acción tengo que tener sobre presión arterial y sobre todo sobre LDL cuando hay un extra de LPA elevado. Estas son las terapias específicas que vienen a futuro, anti-LPA, y por eso está de moda, porque están en la cocina. Tres grandes estudios con tres nuevas moléculas. La molécula pelacarsen es un oligonucleótido antisentido y está explorada en el estudio Horizon, que ya incluyó todos los pacientes, y la idea es que debería estar para el año que viene. El olpasiran es un ARN de interferencia pequeño y se explora en el estudio Ocean, que va a estar el otro año, y lepodisiran, de nuevo, es un ARN de interferencia pequeño que está siendo explorado en el ACLAIM, el PILICLAY, también para el otro año. Estos son el N de los pacientes incluidos, muchos miles de pacientes, va a haber más de 20.000 pacientes en estos estudios. Las reducciones de LPA que estos agentes hacen son muy importantes, sobre todo los últimos, pero son todas reducciones importantes. Y miren acá, interesante, con qué nivel de LPA entraron los pacientes al estudio y a los estudios. Interesante es que todos estos estudios exploran la eventual reducción de LPA y su traslado en beneficio clínico en pacientes todos de prevención secundaria con LPA muy alta. ¿Cuán alta? Acá están los nanomoles por litro, son todos estudios bastante, el que incorporó pacientes con un poco más de LPA, con un poco más de riesgo, es el Ocean, que debería tener resultados un poquito más cercanos al Horizon, que es el que empezó primero. Así que todo esto para ver qué pasa. Esto respecto a la aspirina, hubo varias mesas en el EAS de aspirina, hubo casos clínicos para ver qué pensaban los expertos, cuándo dar y cuánto no dar. Lo interesante del tema de la aspirina tiene plausibilidad biológica porque la aspirina trabaja en todo el tema de antiagregación y la LPA se asocia a trombogénesis, etcétera. Son datos del estudio MESA. No hay estudios hechos con la intención de probar en forma controlada, randomizada, como objetivo central, si las personas con LPA alta con aspirina versus un placebo mejoran. Eso no existe. Lo que hay es varios estudios en donde se chequeó la LPA y que como había pacientes o se asignaban aleatoriamente aspirina o no, se vio el efecto de la aspirina según los niveles de LPA. Y esto es lo que pasó en 4 estudios, todos en el mismo sentido. Eso es lo que tienen a favor. Este estudio, el estudio MESA, midió también, además de todo lo que midió con placas e IMT, midió el LPA de los pacientes y los dividió en dos. Los pacientes con LPA más alta que 50 miligramos y los pacientes por decilitro y los de menos de 50. Como había pacientes sin y con aspirina, lo que pasó es que los pacientes con LPA, y acá es la curva más alta, los pacientes con LPA alta sin aspirina eran los que tenían más riesgo y a esos con LPA alta que recibieron aspirina tendieron a parecerse a los de LPA baja, que son las curvas en celeste. Entonces, la LPA mayor de 50 miligramos decilitro se asoció a mayor riesgo coronario, pero si esos pacientes con LPA alta recibían aspirina, su riesgo era bastante más similar a los pacientes con LPA baja. Este tipo de estudio fue siempre concordante entre sí, estos 4. No hay un estudio formal que randomizó a aspirina y la opinión de los expertos en general está dividida. Cuando la LPA es muy alta, el riesgo muy alto y por ahí la chance de sangrado es muy baja, algunos dan aspirina y otros son más cautos y dicen, mira, no hay estudios que digan que realmente esto es así que yo espero un poco más los de terapéuticas específicas.
Entonces, en definitiva, respecto a estos estudios que vienen específicos con anti-LPA, podría ser que den positivos, y esto confirma la hipótesis. Por ejemplo, que olpasiran, pelacarsen y lepodisiran reducen la LPA, y al reducir la LPA, esto reduce el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Esto confirma la hipótesis, le da causalidad a la LPA, la transforma, la define como un factor, y ahí veremos el impacto del beneficio clínico. ¿Cuánto LPA debo reducir para que se traslade en beneficio clínico? Pareciera que debo tener que reducir un montón la LPA, por eso es útil que las moléculas bajen 90% para que se traslade a un beneficio razonable. El LDL, ustedes saben que por cada 39 miligramos de decilitro, o sea, 40 miligramos por decilitro que baje de LDL, por ejemplo, de 150 a 110 de LDL, eso ya se correlaciona con reducción de 22-23% de eventos cardiovasculares mayores. Pareciera que lo que hay que reducir de LPA es mucho más, probablemente 50, 60, 70 miligramos de decilitro de LPA para que se traslade algo similar, pero bueno, está por verse. Finalmente, ver si hay eventos adversos, como por ejemplo sangrado. Podría ser que las terapéuticas anti-LPA den más sangrado, y los pacientes con LPA muy baja, hay duda de si no tienen más chance de diabetes o de hiperglucemia ahí en la disglucemia, en el terreno ese. Entonces habrá que ver si estas terapéuticas anti-LPA se asocian a un incremento de diabetes, y ahí qué pesa más, si el incremento de diabetes o la reducción del LPA. Si los trials dan negativos, o sea, no confirman, la LPA podría ser solo un marcador de riesgo, o bien tal vez necesitemos mayor reducción de LPA que la alcanzada en los estudios, tal vez necesitemos uso concomitante de aspirina, además de las terapéuticas, y hay todo un tema con los fosfolípidos oxidados, que pareciera que son la fuente más trombogénica o más aterogénica de la LPA. Habrá que ver cuánto influyen en los fosfolípidos cada una de las moléculas. O sea, en definitiva, esta segunda parte diría que falta la prueba de causalidad de la LPA, que el manejo actual incluye básicamente una reducción más importante. Cuando vean una LPA alta, tenemos que pensar en bajar más el LDL, eso es seguro. Podemos usar monoclonales o inclisiran que reducen 20%. Aspirina es eventual. Yo no soy muy de la aspirina, pero hay un montón de proaspirina, pero al menos en individuos seleccionados. Y si hay causalidad de la LPA, vamos a tener terapéuticas específicas. Paso al tercer punto que armé, que este es muy cortito, perfiles de riesgo cardiovascular. Un perfil habitual y un perfil que está planteado como el nuevo. Y esto es una charla interesante que escuché, ya Edu me escuchó y Gaby Weisman también, de Sila y Caribdis. Estos eran dos monstruos mitológicos, Sila a la izquierda y Caribdis a la derecha. Bueno, ahí está Gaby Micali también, porque estos son navegantes que están en el estrecho de Messina, y Escila y Caribdis están a ambos lados, y cómo tienen miedo de un monstruo o del otro. Tienen que pasar exactamente en la mitad porque hacia ambos lados hay riesgo, y hubo toda una charla con este tema. Escila sería el patrón habitual, viejo, clásico, el paciente que por ahí era fumador, con LDL alto, eventualmente LPA, hipertensión, un riesgo clásico de factores de riesgo, y el nuevo perfil de riesgo, que es Caribdis, digamos, que es el tema de la obesidad, el adiposo disfuncional, con un nuevo modelo. O sea, el más actual es un paciente que en realidad por ahí no es fumador porque casi ahora se fuma menos, por ahí no es tan hipertenso, pero es obeso, está quieto, hay mucha oferta de delivery, de comida, de porciones. Ese obeso con foco en el centro del tema del riesgo está en el adiposo disfuncional, tiene más chance de insuficiencia renal crónica, de diabetes 2, de insuficiencia cardíaca, sobre todo con función preservada,
de apnea del sueño, de fibrilación auricular, es el nuevo modelo, esto de la cardio, reno, hepato, metabólico que tanto tocamos. Entonces, acá serían los dos perfiles. El señor de 55 años con mucho riesgo cardiovascular, antes era uno de 30 paquiar, LDL altísimo, no especialmente gordo, algo de hipertensión, glicosilada y limítrofe, que se moría a los 62 de causa cardiovascular. El señor de riesgo actual, el Caribdis, no fuma, a veces vapea, pero no fuma, tiene el LDL apenas un poquito, es gordo, es obeso, 34 de índice de masa corporal, tiene clara hipertensión, tiene más glicosilada, o sea, él no se murió, tiene 62 años, el otro murió a los 62, es obeso, tiene diabetes, tiene insuficiencia renal, tiene un FIB4 que ya empecé a hacer, alto, o sea, es el nuevo patrón de riesgo que se planteó. Entonces, esta nueva formato de riesgo, el previo, LDL, LPA y factores de riesgo tradicionales, y el nuevo a la derecha, obeso, adiposo disfuncional y síndrome cardio, reno, hepato, metabólico. La PCR, la inflamación de bajo grado, está en ambos escenarios, las lipoproteínas ricas en triglicéridos en ambos, pero sobre todo en el nuevo. En el típico clásico había infarto, ACV y enfermedad vascular periférica, y en este nuevo patrón hay diabetes 2, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, FA, apnea del sueño, hígado graso, esteatosis hepática, fibrosis, etcétera. Este es el nuevo patrón que es súper desafiante porque muchas veces se nos pasa por alto. Entonces, en este estrecho de Mesina con Escila y Caribdis, para Escila, antiagregación, mono, dual, combinación de hipolipemiantes, pero para Caribdis, gliflosinas para diabetes y GLP-1, gliflosinas para insuficiencia renal crónica y ahora GLP-1 también, los cuatro fantásticos para insuficiencia cardíaca reducida y gliflosinas y GLP-1 para la preservada y la apnea del sueño con GLP-1 y CPAP. O sea que en total tenemos que pensar en la combinación de todas estas cosas. Les digo algunas actualizaciones o detalles de agonistas GLP-1 y de ISGLT2. En este gráfico de agonistas GLP-1, que son los agonistas o estimulantes de los GLP-1 que están distribuidos en todo el cuerpo, básicamente liraglutide y semaglutide, el sema que está claramente más en nuestro medio, tienen evidencia frondosa en distintas líneas. Estas dos familias de moléculas son muy especiales porque nunca teníamos cosas que servían para tantos matices, tantas indicaciones. A veces yo le pongo una de las dos a algún paciente y el paciente me dice, pero eso no me lo dio para el azúcar, y yo se lo di por ahí porque tenía microalbuminuria. También sirve para lo de la glucemia, pero bueno, son estas dos familias de moléculas que tenemos en la mano que son tremendas. Agonistas GLP-1, semaglutide, claramente para obesidad, y hay un programa de estudios STEP con evidencia probada. En la insuficiencia cardíaca con función preservada, los estudios STEP-HF positivos con puntos finales no tan duros, pero son todos positivos. En diabetes, a la izquierda, todo el programa SUSTAIN y ahora el estudio SOUL con semaglutide oral. En insuficiencia renal crónica, sobre todo el estudio más reciente, FLOW, que muestra mejoría de todos los parámetros renales. En enfermedad arterial periférica, el estudio STRIDE, publicado hace pocos meses. Y lo que quiero hacer más foco es en enfermedad coronaria, dos palabras de eso, porque hacemos cardiovascular, el estudio SELECT. Este estudio se publicó hace un año y unos meses. El estudio tiene como cosa interesante, y por eso lo traigo, que todos los pacientes eran de prevención secundaria, todos, y no incluía pacientes diabéticos. Y no incluyó exprofeso pacientes diabéticos porque cuando empezó SELECT ya tenían la data de todos los estudios SUSTAIN y los datos positivos de reducción de eventos cardiovasculares en diabéticos. Entonces, lo que en ese caso el sponsor quería
era probar si había un efecto en reducción de eventos cardiovasculares en no diabéticos, porque en diabéticos ya se sabía que había reducción de eventos cardiovasculares. O sea, lo interesante es que son los pacientes que vemos nosotros, son coronarios, vasculares, etcétera, no diabéticos, pero que tuvieran índice de masa corporal de 27 o más. El estudio tuvo un promedio de índice de masa corporal de 33, pero con 27 o más ya entraban. Los puntos finales a la izquierda, el típico, muerte cardiovascular, infarto no fatal y stroke no fatal. Y los puntos secundarios confirmatorios, esto tiene que ver con un análisis de tipo jerárquico. Los que armaron el estudio eligieron puntos secundarios confirmatorios que si daba el primero pasaban al segundo, si daba el segundo pasaban al tercero y tuvieron mala suerte porque muerte cardiovascular, que fue el primer punto final que les puse acá, secundario, perdón, confirmatorio, dio no significativo, dio 0,07. Y el punto final combinado de insuficiencia cardíaca y la mortalidad de todas las causas dio positivo, pero se anuló por el tema de puntos finales jerárquicos. El estudio SELECT tuvo un punto final primario compuesto de muerte cardiovascular, infarto no fatal y stroke no fatal tremendamente positivo. Redujo 20% el punto final combinado. Pero lo más interesante, placebo bajó a semaglutide 2,4, 20% de punto duro, es que el inicio de división de las curvas fue súper precoz, mucho antes que lo que los pacientes bajaron de peso en forma clara. O sea, si ustedes ven acá a la derecha cómo bajaron de peso, los pacientes bajaron bien de peso cercano al año, un poco más, estaban claramente con menos peso, pero la división del tema de placebo versus semaglutide en función del punto final combinado fue súper precoz y a los 6 meses ya era positiva. Esto da a entender, da a pensar que la reducción del punto final combinado no fue concordante o asociada con la reducción de peso y esa reducción excede al descenso de peso. O sea, el beneficio no parece exactamente asociado a la reducción de peso, excede. Y acá nada más para que sepan, hubo también un punto final combinado de 5 eventos, que el de arriba de todo es el punto final combinado, que dio claramente positivo. Los que no dieron positivo fueron muerte cardiovascular, stroke no fatal y hospitalización por angina. Todo lo demás, que fueron, hay una lista como de 20 puntos finales, dio positivo. O sea, el uso de semaglutide en alta dosis en coronarios no diabéticos reduce un punto final combinado duro. Ese es el principal mensaje. Banderas rojas o signos de alarma para pensar en dar o en considerar agonistas GLP-1, entonces son obesidad, insuficiencia cardíaca preservada, diabetes 2, insuficiencia renal crónica en diabéticos, enfermedad arterial periférica y con nuestros pacientes en enfermos coronarios. Finalmente, los inhibidores de SGLT2 tienen frondosa, de nuevo, frondosa evidencia y aval en diabéticos, EMPA-REG, DECLARE, TIMI58 y CANVAS, con empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina, todo positivo con puntos finales duros, cardiovasculares. En insuficiencia renal crónica, el Credence, DAPA-CKD y el EMPA-Kidney, de nuevo, con las tres glifosinas, todas positivas en un punto final combinado renal. En insuficiencia cardíaca con función reducida, DAPA y CHEF y el Emperor Reduced, todo positivo en puntos finales, duros. En insuficiencia cardíaca preservada, que nunca nada daba, el Deliver y el Emperor Preserve, positivos también en puntos finales. Un estudio y dos estudios, dos líneas recientes, menos fuertes, el DAPA-TAVI y el DAPA-MI y el EMPA-MCT, son en TAVI y en infarto. En TAVI, bueno, fue un estudio con muchas connotaciones, un estudio prospectivo, pero era abierto, no usaban control, no había placebo, incluyeron acá a la derecha muchos pacientes diabéticos, casi todos los pacientes tenían insuficiencia renal,
Entonces randomizaron 1.200 pacientes que iban a TAVI, a DAPA o no DAPA. Y les dio, pero los pacientes eran muy diabéticos, muy renales, o sea que el estudio fue positivo en un punto final que incluyó mortalidad de cualquier causa y empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Y o sea, DAPA TAVI fue positivo, pero con algunos detalles respecto al diseño. Y con infarto hubo dos estudios claros, con DAPA y con empaglifosina, que están reunidos en esta revisión y metaanálisis. 26.700 pacientes posinfarto. A la izquierda, estudios que le dieron ISGLT2 en las primeras 8 semanas. A la derecha, que le dieron luego de las 8 semanas. Y acá están los estudios que se incluyeron. El dar inhibidores de SGLT2 fue positivo en términos de mortalidad total a favor de SGLT2, 21% de reducción. Con temprana y con tardía, si los pacientes tenían diabetes, este era un punto clave, o sea, infarto con ISGLT2 está bueno si es temprano y está bueno si es tardío, sobre todo si los pacientes con infarto son diabéticos, eso es lo que expresa la metaregresión, y acá están todos los estudios, trials tempranos, trials tardíos, sugieren que darle ISGLT2 a los pacientes posinfarto es positivo, algo mejor evolución en darlo temprano, como siempre pasa, más temprano mejor. Entonces, DAPA-MI, EMPA-CT-MI y el metaanálisis da también positivo. Entonces, las banderas rojas para pensar en ISGLT2 son todos estos casos de pacientes, así que hay muchas razones por las cuales dar estas moléculas. Esta es mi última diapositiva, que es un chiste que trae a una señora a la farmacia y la señora le dice, ¿me da dapaglifosina de 10? ¿Es diabética? Le dice el farmacéutico. No. ¿Tiene insuficiencia renal? No. ¿Tiene insuficiencia cardíaca? No. ¿Tuvo un infarto? No. ¿Le hicieron un TAVI? No. ¿Y entonces por qué quiere dapaglifosina 10? Porque quiero vivir 120 años, porque la verdad es que son estos fármacos que son tan llamativos. Entonces, la última reflexión es que los agonistas GLP-1 y las gliflosinas tienen múltiples indicaciones con beneficio clínico probado y que la obesidad y el tejido adiposo disfuncional constituyen un nuevo y desafiante perfil de riesgo. Entonces, si hay dos acá que se están disputando, todas estas indicaciones a la izquierda para gliflosinas y a la derecha para GLP-1, y la verdad es que me parece que es un súper empate, moléculas muy especiales que hacen que los pacientes de muchas poblaciones tengan beneficio clínico. Así que bueno, dejo de compartir. Muy bien, gracias Meli. Si deja de compartir, comentarios, preguntas. Romina, estás con Ahora, eso. ahora estoy, acá estoy. No, no, es espectacular. Y en realidad no compite, creo que el análogo con el inhibidor. Creo que hay que tratar de buscar incluso ponerlos juntos, ¿no? Buscar como los dos son primera línea, sí, están como primera línea, y tratar de que no tener miedo de usarlos juntos los dos, teniendo algún análogo que bastante accesible. Bien. Ahí Gaby, creo que está Gaby. Gaby y Micali, estás Sí. con la mano levantada. Sí, estaba pensando, está claro el paciente que hay que bajar el LDL porque tuvo un evento, o sea, en la prevención secundaria, está claro en la prevención primaria en el paciente de alto riesgo que tiene placa. Ahora, ese clásico paciente que tiene 45 años, que viene al consultorio a hacerse un chequeo y le encontramos 160 LDL y no tiene otra cosa que nos pueda contar. Mm. Y pensando en el tiempo de exposición de LDL, uno se siente habilitado a bajarle ese colesterol, de pronto con una meta no tan clara, o por lo menos no tan clara para mí, pero sí de bajárselo, porque ese tipo va a tener placas muy pronto y va a tener eventos en el mediano plazo. Obvio, genial. Sí, es tal cual. A mí son los pacientes que yo más veo. Esos que vienen, hoy creo que todos los pacientes eran medio así. Todos Vienen los a días veces tenés por uno. otra razón. Sí, Sí, vienen por otra razón.
vienen por otra razón y ves 158 de LDL en una chica de, por ejemplo, 38 años, que vos decís, ¿para qué? ¿Para qué esperamos? ¿Esperar qué? Por ahí lo que uno diría es, yo no, la verdad, acá entre casa no uso más prácticamente estatinas solas y uso, por ejemplo, en esta chica, en alguien que tiene solo eso y nada más, le di 5 de Rosuva con 10 de Cetimibe o 10-10. La primera cosa que le das te va a volver a las 4 a 6 semanas, ya le dejo pedido un laboratorio para que ya lo tenga listo y le aclaro que no lo deje de tomar antes de chequearse, Obvio, porque vienen sí. con el laboratorio idéntico, pero una semana sin tomar. Eso no. Entonces, ahí ya conozco la respuesta genética a la estatina, sobre todo, que es lo más variable. Es una curva normal y están los promedios, ya sabemos cuánto promedio baja el 20 de Rosuva, cuánto, lo que sea, pero hay hiporrespondedores, hay hiperrespondedores, hay resistentes, entonces cuando viene y población normal sana es menor de 100 la meta, los europeos dan una laxitud de menor de 116, pero diría que menor de 100. Ahora salió un último consenso que en pacientes con alto riesgo y muy alto riesgo deberíamos tener el LDL entre 10 y 30. O Claro. sea, todo va hacia eso, todo da, pero no solo va, porque cuando lo tengo que bajar mucho es que llegué muy tarde, porque si yo estoy temprano, con bajarlo un poco, va a estar todo el tiempo con menos exposición, eso es grandioso, es ¿Y qué? potenciador. Enseguida te doy, Romy, pero ya hablando de este mismo tema, vos planteaste el hecho de tener que ir a buscar la cascada de LPA en la familia. Bueno, ¿qué hacemos cuando la encontramos con un colesterol que no está para nada elevado? Tengo pacientes de 20, 25, 30 años con 150, 200 de LPA que tienen colesterol de 210 con un LDL que no supera los 100, 110, con vasos de cuello normales, con aorta normal, con miembros inferiores normales. ¿Qué se hace con esos pacientes con esa LPA? Y yo, si la LPA se mide de dos maneras, en miligramos por decilitro, que En mide masa, nanomoles. y en nanomoles por litro, como dice Gaby, que mide partículas, que sería lo mejor, ¿no? La LPA en miligramos por decilitro es normal hasta 30, en nanomoles por litro hasta 70, supongamos que, como dice Gaby, ciento y pico, 200. Si, yo trato de tener un LDL lo más bajo posible, o sea, Ujú. en eso no tengo duda, porque, digamos, si es causal o no, lo vamos a saber más o menos en un año. Si es causal, le vamos a tener que ir por eso, ir por ella. Pero si no es causal, se sabe que tiene más riesgo, no tenemos duda de eso. Y cuando hay mucho riesgo, el LDL funciona para bajarlo. Sí, O sí. sea, el riesgo por lo que sea, por LPA, por esto, por aquello, por genética, por lo que sea, le bajo más el LDL. O sea que La- yo no, yo les doy, yo bajo el LDL básicamente. Te entiendo, lo que pasa es que evidencia para tratamiento de esos pacientes con hipolipemiantes, con ese solo factor de riesgo y con 20, 25 años, es difícil de plantear. Bueno, digamos, No digo que no, en pero el Congreso, no, en el Congreso se discutía eso, todos concuerdan, al menos los académicos, que por ahí no son los que más vemos pacientes, que nosotros estamos ahí viendo, pero claro. todos concuerdan de más bajo, más pronto. Hay una mutación, hay un 2% de los bebés nacen con un PCSK9 mutado, esos bebés tienen 28% menos de LDL que el resto de los bebés promedio. No tienen 70% menos, tienen 28, Sí. pero desde el día cero. Ellos tienen todo el tiempo, corren en otro carril de riesgo. Esos bebés, cuando adultos, no hay forma de que tienen un escudo protector, tienen reducción de 98% de riesgo cardiovascular. Pueden fumar, pueden comer, pueden estar, o sea, lo digo un poco para expresarlo, que es muy fuerte la exposición temporal a lo bajo o a lo alto. Entonces, sí, el LPA lo tomaría como un riesgo adicional, como Claro. un elemento más. Entonces, hoy por hoy iría por el LDL cuando está el LPA. Ujú. Romina, estás con Ah, muteada, pon el micrófono. A ver, acá. Ahora sí. Ahora está. Una pregunta, cuando pasa esto, gente que es muy joven, que tiene el LDL, solamente eso elevado,
¿amerita pedirle todo base en el cuello, todo siempre, o empiezo ya directamente con estatinas? Mira, lo que aporta, está buena, está muy bien la pregunta. Lo que aporta pedir vascular es que si vos empezás, primero corregiría de decir, si vas a empezar con estatinas, empezar con combinaciones. Como concepto, Ujú. ¿cuándo tengo estatina sola? Pero yo soy una fanática, ¿no? Pero ¿cuándo tolero estatina sola? Cuando la persona viene con estatina sola y tiene un LDL bajo, No, está ya mejor. muy bajo. Entonces, está bien, ahí sí. La pregunta era entonces, Romy, lo de El vaso de no, cuello. que la teratomatosis subclínica o lo que sería un score de calcio coronario o todo lo que sea imágenes vasculares, lo que hace es marcarme una meta más baja. Entonces, si yo tengo un LDL, por ejemplo, la persona que dice Gaby o la que vi hoy yo de 30, 30 y pico, con LDL un poco alto y nada más, si no tiene nada más de verdad, la meta es menor de 100. Pero si tiene alguna placa en algún lugar es menor de 70. O si tiene Claro. score de calcio o lo que sea que en general no hacemos acá. O sea que a mí lo que me permite es saber a qué Sí, meta voy. reestratificar el Claro. riesgo, básicamente es lo Claro. que hacemos. Sobre todo sirve en pacientes de riesgo moderado, porque en pacientes de alto riesgo no va a agregar mucho más, pero en pacientes de riesgo moderado sí. Claro, que no tengo nada, sí. Pero igual ya empiezo con estatina. Tengo 160 y ya Es empiezo con estatina con combinación y pido todo combinación. esto para que cambie el Por la objetivo. meta, por la meta, Claro, porque por ejemplo, estás en 160, le vas a dar, suponete, Rosuba 10 y Ezetimibe 10. Con eso uno esperaría que más o menos podría bajar alrededor del 50%. Estás en 160, la llevas a 80. Estoy inventando, ¿no? Si la persona no tiene ateromatosis subclínica, vas a Está estar bien. bien en 80, pero si la persona tiene varias placas, lo vas a querer llevar más abajo. claro. Yo la Ujú. LPA alta la uso como un elemento adicional, como si fuera una placa, un extra, como algo adicional, Sí, por para mi supuesto. seteo, porque igual no voy a hacer otra cosa por ahora. La verdad es que yo no uso aspirina en general, no uso, como que falta un poquito de prueba. Claro que la persona dice, bueno, 100 miligramos de aspirina, pero poblacionalmente había allá en el grupo de argentinos que estamos en todo esto, hay bastante generosidad de dar aspirina. Hay como bastante, le doy. Allá en el meeting, los académicos, los popes, qué sé yo, salvo una, todos los demás eran muy cautos, como no, yo voy por el LDL. Si, por ejemplo, el LDL está alto y no lo puedo bajar y tiene LP alta, inclisiran, evolocumab, o sea, usan cosas que sirvan para ambas cosas, pero están cautos tipo, esperemos los resultados, una cosa así. Están como que Muy la bien, evidencia no alcanza para dar aspirina generosamente. perfecto. Bueno. Bueno, muchas gracias por... Ah, Bueno, sí, perdón, José, estás... ahí levantaste la mano, dale. José, Perdón, no, una sola preguntita, doctora. sí, Gracias primero por la charla excelente. Pero hoy usted dio un ejemplo de de esta jovencita que usted vio que al mes de que la evaluó, los valores, los registros se habían normalizado. La pregunta que quiero hacerle, en esos casos, Ujú. ¿suspendemos la medicación o continuamos con la medicación? no, muy buena pregunta, muy buena, José, gracias. El LDL es mejor, más bajo, más pronto, más bajo y sostenido, o sea, nunca la suspendemos. Es Perfecto. viaje de ida, digamos, siempre el paciente no le gusta, pero vieron que los pacientes a veces no quieren eso, pero quieren tomar Sí, magnesio por o supuesto. no sé, O vitamina esas k otras. dos, la nueva O vitamina K2. Sería o como el esas cosas. tratamiento del hipertenso. Una vez que le ponemos la Exactamente. medicación, es de por vida. Y se acabó. Sí, Sí, señor. sí, Exacto. sí, sí. Bárbaro. Gracias, Muy José, bien. por la No, pregunta. muchas gracias. Bueno, No, gracias a todos por bueno, estar y la semana que bueno, viene continuamos con Romina, ¿no? Muy bien. Chao, bueno, chicos. aquí Hasta luego. estaremos. Buenas noches. Chao, que Chao, hasta luego. descansen. Excelente, Chao, chao, muchas chao. Chao, gracias. chao. Chao, Gracias, chao. muchas gracias. Chao, chao.